Ok, ¿con qué vamos a empezar? Ya a esta altura lo tienen que saber, que es lo primero que hacemos. Un repaso. Repaso. Perfecto. Ya funciona, el control mental ya funciona. Repaso. Y obviamente este es un repaso importante porque en la clase pasada vimos un nuevo paradigma y vimos un montón de conceptos juntos. Pero más allá de eso, la verdad es que son conceptos que van a ir terminando de cerrar en las clases que quedan del paradigma. Pero hay un par de cosas, un par de nombres que quiero que se los sepan. Entonces, hablemos un poco del paradigma lógico. ¿Cómo definíamos comportamiento en el paradigma lógico? Mediante predicados e individuos. Perfecto. Usábamos predicados. La forma de definir comportamiento es con los predicados, ¿sí? Y la forma de definir datos, hasta ahora, que es lo único que conocemos, es con individuos, ¿sí? ¿Y cuál era el individuo que más vamos a usar? Según lo que les dije yo. Había un tipo de individuo particular. Tenía un nombre asociado a la física. Un El átomo. átomo. Un átomo, exacto. Que no es más que otra forma de llamar a un string que no es un string lógico, ¿verdad? O sea, cumple el propósito de eso. Ahí Juan Manuel había puesto en el chat también átomo. Entonces, por un lado nos interesan los predicados, que son para definir comportamiento, y los individuos, que son para definir datos, ¿sí? Muy similar a la funcional, en ese sentido. Teníamos funciones para definir comportamiento, acá en lógico no tenemos lógica para definir comportamiento, tenemos predicados, que los predicados se aprovechan de las reglas lógicas para definir, ¿verdad? ¿Y cuál era la gran diferencia entre lógico y funcional? ¿Alguno que se anime a arriesgar? Se hacen consultas. Ok, en el paradigma lógico se hacen consultas, pero en el funcional, en la terminal, medio que yo podría escribir consultas, quizás no las llamábamos consultas. Juan Manuel dice, el código es una base de conocimiento. Eso es cierto, el código está basado en verdades, esa quizás es la diferencia. La parte de base de conocimiento podríamos decir también que el código de funcional es una base de conocimientos, pero como que lo que es más importante es que quizás la base de conocimientos está definida en verdades. Pero volviendo un poco al lado de las consultas, ¿era lo mismo lo que yo podía preguntar en funcional que lo que puedo preguntar en lógico o cambia ese mecanismo de consultar? En realidad en funcional siempre va a haber algo que devuelve claro, y en la consulta lógico sería, vos tenés que preguntar algo que sea una consulta en sí, sino que te diga si es o no. No, no va a haber que te diga, qué sé yo, cuál es el número que es mayor a 5 y te va a devolver un 6 por ejemplo. Siempre va a ser Exacto. una verdad o algo falso. Exacto. O sea, todas las consultas que hacemos en lógico, esa es la gran diferencia, son consultas de verdad. ¿Sí? ¿Cómo hago que esto sea verdadero? Esa es como la mejor pregunta que puedo hacer. ¿Cómo hago para que esto sea verdadero? Y lógico, el motor de lógico tiene la capacidad de decirte, para que esto sea verdadero, este valor tiene que ser 8. Para que esto sea verdadero, este valor tiene que ser Martín. ¿Se entiende? Entonces, esas consultas que las hacíamos como consultas de verdad, esa es la gran diferencia. Y asociado a eso, también pasaba que como las consultas son consultas de verdad, no hay una sola forma de decir, che, esto es verdadero si pasa solo esto, sino que puede haber múltiples valores que hagan cierta una consulta. Entonces, lo que hace también el paradigma lógico, y esto es una de las mayores diferencias con el resto de los paradigmas que vemos, es que va a tener múltiples respuestas. Para una consulta yo puedo tener múltiples respuestas. Y ahí Agustín en el chat pone, dice, podés hacer consultas existenciales. Sí, teníamos consultas individuales y existenciales. Las individuales es, ¿esto es verdad o no? Martín, ¿es profesor? Sí o no. Punto. Ahora, ¿quiénes son profesores? Eso es una consulta existencial. O sea, la hacíamos usando qué? ¿Cómo hacíamos una consulta de tipo existencial? Que necesitábamos cambiarle. En vez de un individuo, tiene que ser una variable. Exacto. Una variable o una variable incógnita, se le suele decir. De 4.
eh, lógico, práctica, dos. Entonces, si preguntábamos, profesor Martín, esto es una consulta individual, y si preguntábamos, profesor, ¿quién? O profesor con mayúscula, ¿no? Esto es una consulta existencial. ¿Y qué otro tipo de consulta existencial existía? El guión bajo, la variable anónima. Exacto. Y acá que estoy preguntando, coloquialmente. Si hay alguien que cumpla la relación profesor, Si hay algún profesor, exacto. Algo muy, muy importante para el paradigma lógico es que entendamos y podamos traducir qué significan las consultas. Porque esto es código, estamos de acuerdo, es código, genial, muy lindo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado semántico de este código? Lo que acá estoy diciendo es, che, ¿existe algún profesor? ¿Hay algún profesor? Esas son las preguntas que yo estoy haciendo. Y lo que ustedes tienen que practicar y terminar de cerrar y hacer el clic es, puedo traducir el código en coloquial. Entiendo qué está pasando de fondo. Porque si no entienden esto, les prometo que lógico va a ser el paradigma más difícil de los tres. Probablemente ahora cuesta todavía, no es tan fácil. Algunos ya lo casó, otro no. El clic puede hacerse más tarde, más temprano. Pero les prometo que para el parcial, si no hicieron el clic, les va a costar una barbaridad probar lógico. Ok. Entonces, vamos a volver a la PPT, que para eso la hice. El paradigma lógico está basado en predicados y los predicados usan la lógica preposicional, ¿ok? P entonces Q. Y esta lógica preposicional era para definir qué tipo de predicados o qué tipo de cláusulas. condicionales, Ok, ¿cómo se llamaban esas que son condicionales? Había dos tipos de cláusulas que habíamos visto. Ahí Agustín en el chat dice reglas, exacto. Las que definían el entonces, o el entonces dado vuelta, el si pasa qué, eran las reglas. Y las que eran verdades absolutas, las que eran axiomas, exacto, como dice Juan Manuel en el chat, eran hechos. Las verdades absolutas eran hechos. Entonces, nuestra base de conocimiento va a estar definida por reglas y hechos. Esas reglas y hechos van a ser cláusulas de un predicado. ¿Ok? Entonces, definíamos nuestras cláusulas para los predicados, ¿sí? Y finalmente nuestra base de conocimiento está definido por esto: cláusulas, predicados que usan o se aprovechan de la lógica preposicional. ¿Sí? Los predicados se separaban en cláusulas, las cláusulas podían ser hechos o reglas. Una o la otra. ¿Sí? No tenemos una forma de hacer ambas. ¿Sí? Son todas verdades, son todas condiciones de verdad. ¿Sí? Esta es una condición que no tiene ninguna precondición, o sea, siempre se cumple, y esta sí. Es como, bueno, para que esto se cumpla tiene que pasar ¿qué? ¿Ok? Una casa es luminosa porque sí, porque yo digo que es luminosa, pero una casa es grande cuando tiene más de 4 ambientes. ¿Ok? Ok, y vimos que podíamos hacer consultas individuales, ¿sí? Profesor Martín, o consultas existenciales. Profesor profe o profesor alguno, cualquiera. Hay un profesor, ¿sí? Ok, ¿preguntas, dudas hasta ahí? Ok, tema nuevo entonces. Una cosa también que es muy importante de lógico es modelar, ¿sí? En lógico vamos a ver que no tenemos tantas cosas para modelar como teníamos en funcional, no vamos a tener los datas, vamos a tener algo parecido a tuplas, que lo vamos a ver más adelante, pero modelar es fundamental, porque si yo arranqué modelando mal o modelando de una manera que me es contraproducente, después todo el código va a ser difícil de escribir, ilegible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, modelar es importantísimo. Entonces,
cada vez que nosotros hagamos un ejercicio modelado, presten atención y pregunten si quizás lo pensaron de otra forma. Entonces, acá nos definen que tenemos los siguientes alumnos: Nicolás, Malena, Raúl, Carlos y Santiago. Y queremos saber si Nicolás es alumno, si Santiago es alumno, quiénes son alumnos y si tenemos algún alumno. ¿Qué modelamos? ¿Qué escribo? Y primero que nada, la cláusula alumno, Ok. Voy a tener un predicado alumno que va a tener cláusulas. ¿Cuál va a ser la primera cláusula? Nicolás, Ok, Nicolás. ¿Algo más? ¿O es de Ariada 1? de Ariada 1. De Ariada 1. Y es un hecho. ¿Ok? No es que depende de algo que Nicolás era un alumno. Es un hecho. ¿Ok? Y obviamente, como ahí está poniendo en el chat Agustín, es, ok, sí, bueno, todos los alumnos, ¿no? O sea, lo que decidimos es que vamos a tener un predicado que se llama alumno que define los nombres de los que son alumnos. No me queda otra. De alguna manera lo tengo que modelar que son alumnos. Y como hasta ahora no tengo más información, no puedo decir que Nicolás es alumno de Ingeniería de Sistemas, Malena es alumna de la UBA, ¿ok? No tengo otra condición, entonces simplemente son alumnos. Ok, entonces acá nos dicen, queremos saber si Nicolás es alumno. ¿Hay que crear un predicado para saber si Nicolás es alumno? ¿O con lo que tenemos está? No, está, porque te va a devolver true o false y está en la base, digamos. ¿Sí? Hago una consulta individual para Nicolás y esto no está cargando porque... eh, no está cargando. 2024, lógico, práctica, clase 2. No sé por qué no cargo, qué raro. Bueno, ignoremos los minutos. Entonces, una consulta individual, alumno Nicolás. Exacto. Entonces, taca, alumno Nicolás. Y para Santiago, Lo mismo con el Lo átomo, mismo. Santiago. exacto, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia acá, ya lo tenemos entonces. Es otra consulta individual. Para saber quiénes son alumnos, ¿cómo lo hago? Consultas con una variable. Exacto. Una consulta existencial con una incógnita o con una variable incógnita. ¿Sí? Que seamos expresivos, vamos a ponerle, por ejemplo, alumno. O quién también, ¿no? Cosa importante, esto es alumno, no alumnos. O es quién, no quiénes. O es persona, no personas. ¿Ok? Es singular, porque va a ir ligando uno por uno. Va a ir ligando todos los posibles valores, pero uno por uno. ¿Ok? Ya cuando trabajemos con listas, ahí sí, empezamos. Che, termina con S o no. ¿Ok? Entonces la consulta es una consulta existencial con una variable incógnita. ¿Ok? Y el último, si tenemos algún alumno, Con el guión bajo. O, exacto. bueno, la variable anónima. Exacto. El guión bajo, la variable anónima. ¿Sí? ¿Tenemos algunos? Sí. ¿Hay más algunos? Sí, pero ya sé, o sea, listo, es alguno, me interesa uno solo. Cierro, no sigo consultando. Pero luego a veces te quiere decir, sí, mirá que hay más formas de llegar a ese valor de verdad. En algunos casos te interesan, en algunos casos no. ¿Ok? Ok, perfecto. Tenemos definido nuestra base de conocimiento. Y dice también que tenemos las materias y sus años. ¿Ok? Entonces, algoritmos, análisis 1 son de primero, PDEP y sintaxis de segundo. Y nos interesa saber si algoritmos está en segundo, en qué años está algoritmos, cuáles son las materias de segundo y cuáles son las materias de toda la carrera. Ok. ¿Hace falta modelar algo o con lo que tenemos ya está?
Habría que hacer un nuevo predicado. Seguro. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué va a modelar? Materia, ¿no? Ok. Lo puedo llamar materia y digo algoritmos, ¿no? Y ya está. Pero no te indicaría de qué año es. Ah, perfecto. Estoy perdiendo información ahí. Ok. Entonces ahora podemos hacer dos cosas para modelar el año. Una cosa sería crear otro predicado que sea año materia que me relacione el año y la materia. ¿Sí? Y otra cosa sería agregar acá en materia el año. ¿Cuál preferimos? ¿Y por qué? Yo diría el segundo. O Para sea, mí el agregar. primero. O el primer, va, no sé. Ah, no, perdón, el Pasa segundo, perdón. que si tuviese más de una habilidad no sería una relación. ¿Cómo? ¿Perdón? Si fuese, si fuese más de una habilidad, ya sería una relación ahí. Claro, pero no hay una relación acá. Claro, sí. Entonces sí. O sea, fíjense que si hacemos esto, lo único que voy a estar haciendo es repitiendo la materia. ¿Sí? Estoy repitiendo que algoritmos es una materia que es de primero. ¿Ok? Acá ya me dice que esto es una materia. ¿Para qué necesito el de arriba? No lo necesito. ¿Sí? Si está en alguno de los años, es una materia. ¿Se entiende? Entonces, la materia de por sí define el año. ¿Ok? Parte de ser una materia es saber en qué año estás. Y como las materias van a formar parte solo de un año, no empecemos cross planes, ¿sí? Como va a formar solo de un año, bueno, listo. Es la manera de definirlo. Hay veces que los objetos que vamos a definir son súper básicos, objetos como palabra genérica, ¿no? Pero que requieren un valor extra para poder existir en nuestro sistema. Bueno, las materias requieren el año para poder existir. Y este año es una característica de la materia, entonces termina siendo una relación entre el nombre de la materia y el año, pero la materia es como el todo. ¿Ok? Bueno, y también existe otra forma de modelar esto que acabamos de modelar, que sería así. Materia, algoritmos, primero. ¿Cuál prefieren? La segunda, ¿no? ¿Por qué? Ese es el Y problema de... porque el uno puede ser de otra cosa, no sé, tiene un parcial, no sé, cualquier otra cosa. Bueno, es interesante lo que planteas. O sea, tu razón de por qué preferís la de abajo, la de la línea 27 en vez de la línea 26, es por expresividad. Que me parece que es una muy buena razón. Pero yo tengo una contrarrazón. La de arriba lo que te permite es operar aritméticamente. ¿Ok? Si yo pregunto, 1 es mayor a 5, esto me va a decir no. Ahora, si yo pregunto, primero es mayor a segundo, no tengo ni idea qué va a pasar acá, pero por favor, gracias. Explotó. ¿Sí? Esto no tiene sentido, no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, esta forma de definirlo me permite operar aritméticamente, me permite operar en tener el concepto de orden. Esta de acá abajo no me permite eso. Ahora, ¿podría decidir que la expresividad es más importante que esto? Por supuesto. Pero con años de la facu, quizás yo te quiero preguntar, che, ¿alguien está más avanzado que segundo? Y bueno, podría hacer un mayor ahí, ¿se entiende? Justo lo que preguntó Agustín, ¿por qué querríamos operar aritméticamente los años? Más que nada por eso. Eh, Terminó primero si, o terminó segundo si aprobó todas las materias que son de un año menor a tercero, por decir algo. Lo podríamos modelar así. No sé si es la mejor forma de modelarlo, pero se podría. Sí, o tener el concepto de, es una materia difícil si es una materia que está antes de tercer año. ¿Ok? Y ahí lo hago con un menor y no con un uno y un 2. ¿Sí?
Pero es cierto que no es el caso más obvio de por qué querría operar aritméticamente. Pero lo que quería que observemos un poco es que los átomos están buenísimos y son súper expresivos, pero a veces quizás conviene usar otro tipo de individuos. De vuelta, no sé si es el caso que de verdad hace falta. Ok, entonces tenemos que definir análisis 1, que yo me perdí el nuevo plan, vamos a asumir que sigue siendo de primer año. Ok, perfecto. Entonces queremos saber si algoritmos están en segundo. ¿Cómo preguntamos si algoritmos están en segundo? Materia, algoritmos 2. ¿Y esta es una consulta individual o existencial? Individual. 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 Y queremos saber en qué año está algoritmos. Y una, Ahora con el Invertís el guión año. bajo. Guión bajo, Una variable que se llame año. una incógnita, exacto. Año. Creo que no se banca las ñes, así que le vamos a poner una NI. ¿Sí? ¿Y esta es una consulta existencial o individual? Existencial. ¿O Pero tengo no? un individuo acá. Ah, mal. Chan, chan. Entonces, ¿es existencial o individual? Agustín dice, ¿pero no sigue siendo existencial? Gran pregunta. ¿Me está generando un universo de posibles valores que hacen cierta a esta condición? en este caso no, pero sí lo va a hacer si pones más. Pero esto es un universo, que sea uno solo es un universo de posibles valores. Kevin dice, creo que es existencial, porque estarías preguntando si para algoritmos hay un año asociado. Exacto. Sigue siendo una consulta existencial. Mi pregunta fue capciosa, estaba bien, Valentina. Eh, es una consulta existencial porque sigo teniendo, le sigo pidiendo al motor que me genere los posibles valores que lo hacen real. ¿Ok? Sí. Entonces, aunque tengas un individuo, si tenés al menos una incógnita o una variable en sí, porque también la variable anónima cuenta, es una consulta existencial. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son las materias de segundo? ¿Cómo pregunto eso? Y ahora invertís materia. Hace lo contrario. Ok, ¿cómo hago? Pones materias como incógnita y dos. Materia. Exacto, en singular. Y el año, exacto. ¿Sí? Y de vuelta, obviamente, esto sigue siendo una consulta existencial. ¿Y materias de toda la carrera? Usas dos variables. O sea, preguntas materia y usas materia y año. Ok, ¿guión bajo o año? Agustín dice año. ¿Qué opinan? ¿Guión bajo o año? ¿Cuál es la diferencia? O sea, fíjense que lo voy a ejecutar con el guión bajo. Fíjense que cuando lo ejecuto con el guión bajo, me liga a las cuatro posibles materias, ¿sí? Pero no te dice de qué año son. ¿Ok? ¿Esto responde a lo que pregunta el enunciado? Sí. 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 Porque no pregunta materias de la carrera y su correspondiente año. Si dijera eso, ahí sí, año. ¿Sí? Ahí sí. Pero acá lo que pide era materia, materia y un bajo. Ok, denme un segundo.
Gracias. Tengo el problema de que siempre los martes limpian un día y un día el pasillo. Y los martes tocan mi pasillo, mi piso. Y Dalí cada vez que pasa por acá la escoba se vuelve estúpidamente loco. No hay forma de controlarlo. Así que lo metí un ratito en la pieza para que no escuche. Ok. Volviendo un poco a este punto, entonces no hay una gran diferencia entre ejecutarlo con un guión bajo y con el año. Solo que medio que ensucia un poquito, porque me preguntan cuáles son las materias de la carrera, no me preguntaron el año. Entonces medio que este resultado así ensucia un poco. El otro es más fácil de verlo. Lo cierto es que cualquiera de los dos, finalmente, si vos estuvieras con un usuario ahí mirando el sistema, cualquiera de los dos sirve, porque te da la información que vos necesitas. Después el tema es cómo la presentás, cómo la mostrás. Esta es una presentación mejor, esta es una presentación un poco más desprolija en el sentido de que al usuario no le interesa el año. Ok, entonces nos interesa saber cuáles son los años o niveles de la facu. ¿Cómo sabemos cuáles son los años de la facu? Vamos a crear un predicado que sea año. Ok. Y este predicado que tiene que poder ligar. ¿Qué parámetros recibe? Un individuo, ¿no? Un... Una incógnita. Año. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser los posibles años? O sea, porque yo puedo hacer esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero mi carrera no tiene del 1 al 5. Mi carrera tiene del 1 al 2, por ahora. ¿Ok? Entonces ahí como dice Agustín, dice, supongo que te lo dice la materia, ¿no? O sea, si yo hago esto, que no está mal, estoy repitiendo lógica, ¿sí? Ese es el problema, estoy repitiendo lógica. Ahora, quizás yo quiero garantizar que siempre va a haber 5 años, entonces esto es una buena forma de hacerlo. En cambio, si yo quiero que esto sea calculable, que dependa de las materias, yo necesito hacer esto como una regla, ¿sí? Esos son los dos criterios. En este caso, si la UTN agrega un sexto año, esto estaría rompiendo y yo tengo que venir a cambiarlo y saber que esto existe. ¿Ok? Eso es un problema. En cambio, si la UTN agarra un sexto año y lo único que hace es cambiar las materias, cambiar el plan, y dice, che, algoritmos ahora de segundo, PDP de tercero, qué sé yo, agregamos un sexto año, entonces esto no me sirve. Al contrario, empeora. Entonces esa repetición de lógica sería un problema. Pero por otro lado, yo si ahora quiero saber, che, ¿hay materias en quinto? Yo puedo preguntar, che, ¿quinto es un año válido? Sí, es un año válido. ¿Hay materias? No. Entonces, no hay materias, pero no es que no es cierto porque quinto no es un año válido. No es cierto porque no hay materias. ¿Ok? Ahora vamos a ver eso. No importa. Entonces, me gusta más en este caso la solución de la regla. Y como bien dijo Agustín, nos lo dice la materia en el segundo parámetro. Entonces, ¿cuándo se cumple que algo es un año? Cuando está en el segundo parámetro del predicado materia. Ok, pero ahora decímelo en una condición de lógico, en una consulta de lógico. En materia, paréntesis, guión bajo, coma, la variable año y punto. Algo que yo no aclaré, pero aprovecho ahora y lo menciono, es que todo lo que está a la derecha del entonces dado vuelta, o el cuándo pasa qué, o si pasa qué, todo lo que está a la derecha es una consulta. Todo esto es una consulta. Es más, yo puedo agarrar, copiar esto, lo pego acá y debería obtener el mismo valor que estoy esperando que me devuelva el predicado año. ¿Sí? Obviamente hay consultas más simples y consultas más complejas, pero debería poder hacerlo. Entonces, ahora si yo pregunto el año, ¿sí? Fíjense que me devuelve, primero es un año, perfecto, bárbaro. Primero es un año, no sé si quiero repetidos. Segundo es un año y segundo es un año. Repetidos, me chupan un huevo. Así de simple, ¿ok? Olvídense de pelear con repetidos. Hay muy pocas situaciones donde los repetidos son un problema. Hay situaciones donde los repetidos son un problema y vamos a tratar de esquivarlas.
Si por alguna razón en algún ejercicio o parcial los repetidos son importantes, vamos a hacer una mención, pero no vamos a calentarnos en cómo resolver y sacar repetidos. ¿Existe un predicado que saca repetidos? Sí, lo vamos a ver. En esta cursada no. Quizás en otra cursada lo mencionan o lo que sea. Probablemente en algún apunte esté mencionado. Quizás está en la guía de lenguaje, no recuerdo. No viene al caso. No me interesa sacar los repetidos. ¿Sí? Y si por alguna razón en un parcial les decimos, che, lo queremos sin repetidos, les vamos a decir cómo hacerlo. Para sacar los repetidos hagan esto, esto y esto. ¿Sí? Así de simple. ¿Ok? Como puede pasar en funcional si les hacemos usar una función que ustedes no conocen. Ok, y denme un segundo que voy a sacar a Dalí la pieza. Gracias. Ok, ¿preguntas, dudas hasta acá? Todo bien. Por ahora. Genial. Entonces nos dicen, además de cada alumno conocemos la nota del promedio de cada materia. No es una nota de un parcial o una nota no sé qué, es la nota promedio, ¿ok? Entonces Nicolás en PDEP le quedó una nota promedio de 10. En proba, 7. En sintaxis, 8. PDEP 6, PDEP 9. Y queremos saber las notas de Nicolás. Si rindió algún examen Nico, o en realidad cualquier alumno. ¿Qué materias aprobó Malena? Y queremos poder hacer muchas veces esta tarea, pero con diferentes alumnos. ¿Ok? Entonces, esto, qué materias aprobó Malena? Tienen como una condición. Y está al principio de la carrera si aún no rindió ningún examen. Entonces, paso a paso. ¿Qué hay que modelar para resolver esto? Un nuevo predicado que relacione el alumno, la materia y el promedio. Ok. Entonces, tenemos un predicado que relaciona, no sé quién fue que lo dijo, creo que Santiago, uno de los Santiagos, porque me hablan los dos Santiagos y todavía no los reconozco. Me dijo que queremos un predicado que relacione alumno, materia y nota. Ok, ¿podemos agregar algo acá para relacionar alumno, materia y nota? O sea, ¿sería correcto agregar el alumno y la nota en este predicado? Yo creo que no, porque el alumno no sería una característica de la materia. Exacto. Materia es materia. Habla sobre la materia. ¿Qué son cosas específicas de la materia? El año. ¿Qué más puede ser específico de la materia? No sé, la lista de profesores, por decir algo. ¿Ok? Pero nada más. Y después, por otro lado, acá en alumno, tampoco agregar la materia y la nota no tiene mucho sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inclusive si yo estoy modelando al alumno, un alumno puede estar cursando muchas materias. Entonces esto como que se repetiría. Lo mismo pasaría acá. Imagínense que si tenemos que agregar para PDEP las notas de todos los alumnos que tenemos acá. O sea, problema. ¿Ok? Entonces, Además, sirven para sí. establecer el universo de alumnos y materias, ¿no? Sí, obvio, obvio. Finalmente lo podés obtener, o sea, yo podría decir, son alumnos los que al menos aprobaron una materia, pero ¿es cierto eso? ¿Que son alumnos los que aprobaron al menos una materia? ¿O En los, este caso no. o los que cursaron al menos una materia? Porque podrían estar desaprobados también. Y no, la verdad que no. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, acá tiene sentido un nuevo predicado. Y este predicado es una relación entre alumno, materia y nota. ¿Cómo lo llamamos? ¿Promedio? Ok, podría ser promedio. ¿Alguna otra sugerencia? Nota, ok, nota promedio. Puede ser también nota promedio. Vamos a ponerle nota.
Ok. ¿Y qué ponemos? Qué orden les gusta? Vamos a dejarlo acá esto. Comentarlo, creo que era. Sí. Tal vez para que sea entendible el mismo que está establecido en la lista de arriba, tipo alumno, materia y nota. Ok. Alumno, materia. Siendo que nos lo dieron en un orden, quizás respetar ese orden vale la pena. Entonces, sabemos que Nicolás rindió PDEP y tiene un 10 de promedio. Nicolás comprueba, tiene un 7. Nicolás con sintaxis tiene un 8. Malena con PDEP tiene un 6. Y Raúl con PDEP tiene un 9. ¿Ok? Perfecto. Entonces queremos saber las notas de Nicolás. Como sabemos las notas de Nicolás. Sin importar la materia. Sin importar la materia. Sería nota, Nicolás, guión bajo y año. No, ¿sabes? Ahí sería nota o promedio. Ok. Nota. Perfecto. Entonces, sin importar la materia, me dicen las notas. ¿Para qué podría querer esto? Todavía no lo sabemos hacer, pero por ejemplo, para calcular un promedio de la carrera de Nicolás. Che, ¿cuál es el promedio de Nicolás? Bueno, el promedio de Nicolás va a depender de las 3 notas que tiene. ¿Ok? Todavía no sabemos hacer esa parte, pero podríamos querer hacerlo. Ahora, quizás lo que puede servir más a esta altura es hacer algo así, ¿no? ¿Sí? Che, quiero saber cuáles son los promedios que tiene Nicolás. Y si pregunto los promedios que tiene Nicolás, quizás implica también la materia. No está suficientemente claro acá. Entonces, cualquiera de las dos la tomo como válida en este punto. Voy a poner esta, porque la tengo más cerca. Quédense tranquilos que para el parcial no evaluamos así. Generalmente es más claro lo que pide. Entonces, fíjense que acá dice, queremos saber si rindió algún examen Nico. Pero en realidad podría ser cualquier alumno. Podríamos preguntar eso para cualquier alumno. Entonces, ¿cómo sabríamos si rindió un examen Nico? ¿Y tiene una nota para para esa materia? Exacto. O sea, nota, Nicolás. Pero no nos pregunta para una materia, entonces, para cualquiera. Que tenga al menos una nota. ¿Sí? Eso significa que rindió un examen. O que rindió una materia. Podría ser. Bueno, no importa. Pero es como, no les interesa ni la materia ni la nota. ¿Ok? Pero dice que lo podríamos hacer para cualquier alumno. Entonces, ¿qué hacemos si queremos hacerlo para cualquier alumno? ¿Podemos poner alumno en vez de Nicolás? ¿O eso daría? Pero es algo que yo quiero preguntar para cualquier alumno. Es como quiero preguntarlo para Nico, mañana quiero preguntarlo para Malena, mañana quiero preguntarlo para Raúl. ¿Y un Eh, predicado nuevo? exacto. ¿Ok? Es un pedazo de código reutilizable. Entonces, como es algo que quiero poder reutilizar, necesito hacerlo breakado. ¿Ok? Entonces, acá lo que voy a hacer es rindió. O rindió examen, o rindió, o lo que sea. Elijan un nombre. ¿Y sobre quién se va a cumplir si rindió o no? Sobre un alumno. Ok, sobre un alumno. ¿Un alumno en particular o un alumno como incógnita? Como incógnito. Como incógnita. Entonces, rindió alumno. ¿Y necesito saber la materia o la nota? O con No, eso. Por ahora no. Ni materia ni nota, no son cosas que me interesa poder decidir si cumplieron o no. Me interesa el alumno. Un alumno rindió y cuándo rindió un alumno. ¿Cuándo se cumple que un alumno rindió? Que ahí Agustín estaba diciendo. Cuando tiene al menos una nota. Claro, o sea, básicamente esa consulta que hicimos acá. Ahora sí, en vez de que sea para Nicolás, va a ser para este incógnito alumno. ¿Ok? Entonces, yo si quiero preguntar ahora si rindió algún examen Nicolás, lo pregunto así. ¿Ok? Y si lo quiero saber para Malena, pregunto así. ¿Sí?
Y obviamente lo mismo para, por ejemplo, Santiago, que Santiago era un alumno, pero que no tiene ningún promedio. Entonces, Santiago da falso. Pero ¿para qué más puedo preguntar, por ejemplo? Pónganse creativos. Vamos a ver esa creatividad. ¿Puedo preguntar para Martín? Sí, creo que Y sí, te te va a daría dar falso. falso. Claro. ¿Por qué me da falso si Martín no es un alumno? Por lo de universo cerrado, que si Exacto, está declarado, se cuenta como falso. exacto. Por principio de universo cerrado, todo lo que no está definido es falso. Entonces, como Martín, está en cualquier lado, no tiene una nota, entonces esto es falso. ¿Ok? Y obviamente puedo preguntar si quiénes son o quiénes hacen cierta esta relación. ¿Ok? Nicolás, Nicolás tres veces, Malena y Raúl. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo. Entonces ahora queremos saber qué materias aprobó Malena, pero nos dice queremos poder hacerlo muchas veces esta tarea, pero con diferentes alumnos. Entonces, ¿qué tiene sentido hacer en ese caso? Un nuevo predicado. Ok, un nuevo predicado. ¿Cómo lo llamo? ¿Aprobó materia? Ok, le voy a poner aprobó. ¿Y esto es sobre la materia, sobre el alumno, sobre quién? Sobre el alumno y sobre la materia. Ok, sobre los dos. Es una relación. Ok, es una relación entre el alumno y una materia. Entonces, el alumno aprobó materia. ¿Sí? El alumno rindió. Raúl tiene de nota en PDF un 9. Es medio raro leer los predicados eh, del prologue, pero se lee así. El primero se lee como el dueño de la relación y el resto es como son agregados que necesitan algún tipo de conector en el medio o artículo. ¿Sí? Entonces, el alumno aprobó la materia. Perfecto. ¿Cuándo decimos que un alumno aprobó una materia? Ahí Agustín dijo algo que es importantísimo, que dice, tendrías que decidir desde qué valor se aprueba. Exacto, perfecto. Y en la UTN, ¿desde qué valor se aprueba? Desde 6. Desde 6. Entonces, ¿cuándo digo que alguien aprobó una materia, que un alumno aprobó una materia? Cuando Cuando su la promedio es mayor a materia 6. funciona. Exacto. Entonces, la nota del alumno, ¿en qué materia? ¿Cualquiera? No, en esa que le Es la que te pasamos. pasa. Ok, en la que viene por parámetro. Materia. ¿Me interesa la nota o un guión bajo? ¿Te interesa? Interesa. Interés. ¿Qué tiene que pasar sobre esa nota? Que sea mayor a 6. Exacto. O igual. Mayor igual. Exacto. 6. Y acá hay una pequeña observación de lógico que es interesante, que por alguna razón macabra, el mayor igual no funciona igual que en Haskell. Eh, Así esto funciona bárbaro, pero cuando vos querés hacer un menor igual, esto ya no funciona. ¿Por qué? Porque decidieron que el igual tiene que ir del lado de donde va la puntita. Entonces el menor igual es así. Vaya uno a saber por qué. ¿Ok? Entonces, ojo con el menor igual, que es igual menor, no menor igual. ¿Ok? Con el mayor igual es igual. Y una forma fácil de acordarte de esto, se va a poner en rojito, obviamente ustedes tienen la compu, pero una forma fácil de acordarse de esto es el igual va donde está la puntita. ¿Ok? Cosas de prólogo. Vaya uno a saber por qué hicieron eso. Ok, entonces, aprobó Malena. ¿Y qué nos pedía la consulta? ¿Qué materias? O sea, la variable debería ser materia. Exacto. Va con una incógnita, que es materia. ¿Sí? Y me dice, Malena solo PDP. Y si lo quiero hacer para otros alumnos, puedo poder hacerlo para alguien más interesante, que es Nicolás en este caso, que me dice, che, es PDP,
prueba o sintaxis. ¿Y qué pasa si pregunto qué materias aprobó Santiago? Y te tendría que devolver false porque no tiene ninguna nota. Exacto. ¿Qué materias hacen cierto que Santiago se sacó más de 6? Ninguna. ¿Ok? False. ¿Ok? ¿Qué materias hacen cierta esta relación? Ninguna. No hay ninguna. Entonces es falso. No hay ninguna forma de obtener un valor de verdad con esto. ¿Sí? Y lo mismo pasaría si tenemos... Vamos a poner a Juani. Juani, te vas a sacar un 2. Estás avisado. Nota de Juani en algoritmos es un 2. No sé si Flojo, está. flojo, ¿eh? Ahí está, ahí está. Yo dije, Sí, sí, ahí está. apareció Juani. Cuando le dije te vas a sacar un 2 se asustó. Dijo, no, pará, ya me aprobaste, Martín. Ok, entonces ahora si yo pregunto si aprobó Juani alguna materia, alguna cualquiera, ¿qué va a pasar? Es falso. Es falso. ¿Pero rindió Juani? Ese es true. Esa debería ser verdadera, sí. Esa es verdadera. Juani sí rindió. Rindió, pero no aprobó. Entonces quizás yo podría tener una relación que es esa, es eh, quiénes son los que rindieron y no aprobaron al menos una materia. Y bueno, ahí lo puedes saber. ¿Sí? O sea, son con las cosas que se puede ir jugando a medida que tenemos más y más predicados. Ok, y nos dice, queremos saber si está al principio de la carrera, si aún no rindió ningún examen. Entonces dice, está al principio de la carrera, si aún no rindió ningún examen. Entonces, esto es, está al principio. ¿Ok? ¿Quién está al principio? Un Un alumno. alumno Un alumno. ¿Y es una característica o es una relación estar al principio? es una característica. Es una característica, ¿sí? Es algo propio del alumno. Que obviamente sí va a depender de una condición, va a depender de un criterio, que ahora vamos a ver cuál es ese criterio, pero no es algo que relacione dos cosas. Si tuviéramos múltiples carreras, o sea, si no estuviéramos modelando solo la UTN y estuviéramos modelando, no sé, la carrera de la UBA o lo que sea, ahí quizás sí sería una relación entre el alumno y la carrera. ¿Ok? Dice Agustín, se supone que si está al principio de la carrera, las notas que tiene son de una materia que está en primero, ¿no? No. Si aún no rindió ningún examen. No tendría nota. No. Está al principio de la carrera, cuando no rindió ningún examen. ¿Ok? Perdón, Valentina, ¿dijiste algo? No, no, que no tendría nota porque no rindió nada. Exacto. Si rindió algo y desaprobó, no está al principio de la carrera. Ya por lo menos rindió. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, ¿quiénes son los que van a estar al principio de la carrera? Raúl, Carlos, Santiago y Juani. No. No, Juan y Juan no rindió. veo. Y Raúl también. Entonces, solo Carlos y Santiago. ¿Ok? Ok, pero ¿cómo hago eso de que no rindió ninguna materia? Pues si yo digo nota, alumno, ¿qué estoy diciendo acá? Eso sería lo mismo que rindió y te puede dar verdadero. O sea, es como, esto rindió, empezando por ahí. Esto es lógica repetida. Esto rindió. Perfecto. Ahora, esto es justamente lo contrario de lo que quiero, ¿o no? O sea, está al principio Juani, me dice sí, y no está al principio Juani. Juani ya rindió. Entonces tiene que ser al revés. ¿Ok? Quiero que Juani me dé false. ¿Puedo usar el not? O para acá no está. O de otra forma está. Perfecto, o sea, si justamente cuando me da true yo quiero que sea false y cuando me da false quiero que sea true, es un not, tengo que negarlo, ¿ok?
Entonces la pregunta es ¿cómo hago el NOT? Bueno, el NOT en el paradigma lógico, y en particular en Prolog, no es tan simple como decir, no sé, algo como NOT, así el signo este, o el horrible este otro que a veces se usa. No. Hay un predicado que se llama NOT que recibe algo en el medio. Y este algo, ¿qué es? Otro predicado, o sea, es de orden superior. Ok, ok. Not es un predicado de orden superior. Pero lo que recibe no es un predicado. Me dijiste bien un 80% de la pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué dijimos que iba a la derecha del cuándo? Una consulta. Una consulta. Entonces, lo que recibe el not no es un predicado, es una consulta. Entonces, vamos de paso a paso. El not es un predicado de orden superior. ¿Por qué? Porque va a recibir una consulta, le va a evaluar dentro del contexto del not y va a decidir qué devolver en base a eso. True o false, ¿no? Son las dos cosas que puede devolver un predicado, true o false. Entonces, en base a lo que esta consulta retorne, true o false, este va a retornar true o false. ¿Ok? Obviamente nosotros sabemos lo que hace el not. Cuando esto retorne true, el not va a retornar false. Y cuando esto retorne false, el not va a retornar true. Tan simple como eso. No es un predicado esto que está acá adentro, es una consulta. Predicado es esta parte nada más. ¿Ok? Entonces eso lo convierte al not en un predicado de orden superior. Pero, pero, existen también predicados que reciben predicados. ¿Vamos a verlos en la materia? No. ¿Ok? Nosotros no vamos a ver predicados que reciben predicados. Únicamente vamos a ver predicados que reciben consultas. Y van a ser tres. Vamos a ver tres predicados de orden superior. Eso es todo lo que vamos a ver. Por lo menos en esta cursada, martes mañana, vamos a ver solo tres predicados de orden superior. Quizás en otras cursadas se ven un par más. ¿Sí? Y no vamos a aprender, a diferencia de confuncional, no vamos a aprender cómo definirlos. No vamos a enseñar cómo definir predicados de orden superior. Súper interesante, súper divertido. Tenemos que hacer una materia separada. ¿Sí? Si queremos hacer eso, no podemos dar funcional lógico y objetos. Entonces, en lógico medio que cortamos un poquito por ahí. Entonces va a haber casos, y esto es muy importante, va a haber casos en lógico que va a haber lógica repetida. Y lamentablemente no la vamos a poder resolver. No tenemos las herramientas para resolverla. ¿Se puede? Obvio, se puede, pero no vamos a tener las herramientas para resolverla. Ok. Entonces, acá lo que estoy diciendo es, not rindió. Entonces, no rindió. Un alumno está al principio de la carrera cuando no rindió. ¿Ok? Entonces, ¿Juan está al principio? No, porque él rindió. ¿Santiago está al principio? Sí, porque él no rindió. Ok. Ok. Iña. ¿Está al principio? En ningún momento logra No, unificarlo. O sea, en algún momento hay un false. Iña está al principio. ¿Por qué? Porque el Analicemos rindió un te dio minuto. false. Queda false. El rindió te dio false. Exacto. ¿Sí? Si analizamos un minuto cómo funciona el motor, ¿rindió Iña? ¿Iña rindió algo? no. Y No. tampoco es un alumno. Bueno, pero yo no estoy preguntando si es un alumno o no. Lo que estoy preguntando es si rindió. Si tiene una nota. ¿Iña tiene una nota? No. Falso. Ok. Sí. Entonces, fíjense que esto me da false. Ahora, yo podría venir y decir, che, pero también tiene que ser alumno el que tiene la nota. ¿Ok? Puedo hacer algo así. Entonces yo vengo acá y digo, che, Iña rindió, me va a decir no. Pero Iña no rindió, ahora sí, porque no es alumno. ¿Sí? Santiago tampoco. Pero no rindió Santiago porque es alumno, pero no tiene nota. ¿Ok? Y podría tener un caso más acá, donde dice nota Messi, fútbol, un 10 se sacó en fútbol. ¿Sí?
rindió Messi. Messi tiene nota, pero no es alumno. ¿Ok? Podría tener eso. Medio que acá no gano nada. Entonces este lo voy a sacar. Va a ser medio raro porque Messi no es alumno, pero rindió algo. Pero bueno, es el único caso que quizás nos estaríamos salvando si yo agrego alumno acá. Pero medio que no lo quiero. ¿Ok? Agustín dice, o sea, ¿se fija que rindió con cierto alumno sea falso y te da true? Sí, exacto. Si esto da falso, esto da true. Si esto da true, esto da falso. ¿Sí? El not lo único que hace es negar la condición que vos le pasaste, negar la consulta que vos le pasaste. ¿Ok? Entonces fíjense que queda raro, porque es como, che, Iña hasta el principio de la carrera, sí, buenísimo, bueno, qué sé yo, Iña es un ser humano, lo podemos aceptar, pero ¿qué pasa si le pregunto al perro? ¿El perro está al principio? Sí. Ok. ¿El 3 está al principio? Sí. ¿Un caballo con alas está al principio? Sí. Cualquier cosa que yo le pregunte que esté al principio, me dice que sí. Entonces tenemos un problema. Pero el problema no termina ahí. El problema no termina ahí. Si yo quiero saber cuáles son los alumnos que están al principio, yo haría esta consulta. ¿O no? Entonces, me dice que no hay alumnos que están al principio. ¿Esto les parece que está bien? ¿Vimos casos que hagan cierto esto? Sí, sí. Sí. Para Iña era cierto, para el 3 era cierto, para el caballo con alas era cierto, para Santiago era cierto. ¿Sí? Entonces hay casos que me dicen que sí. Entonces, ¿por qué esto me dice que no? Bueno, Por el not, ¿no sería? bienvenidos, bienvenidos a los problemas de cabeza del no. ¿Sí? Hay un concepto que vamos a ver ahora, después de que hagamos la pausa, porque vamos a aprovechar y vamos a hacer la pausa, que se llama inversibilidad. El concepto se llama inversibilidad. Que no sé de dónde viene la palabra, porque la deben haber traducido algo en inglés, pero cada vez que la escribís en español te la marca como incorrecta, pero créanme que nosotros la llamamos así, inversibilidad. ¿Qué significa esto de poder preguntarle a un predicado, che, decime cuáles son los que hacen cierto? Cuando un predicado no puede hacer eso, cuando un predicado no te puede decir quiénes son los que hacen cierto esa condición, se dice que no es inversible. Cuando un predicado sí te puede decir quiénes son los que hacen cierto una relación, si escribo bien mejor, alumno, materia, cuando uno sí te puede decir quiénes son los que hacen cierta la relación y no hace nada raro o loco, se dice que es inversible. ¿Ok? Entonces, este es un predicado que no es inversible y este es un predicado que sí es inversible. Lo mismo con el de acá arriba, este también es inversible. Y puede ser inversible para un parámetro y para el otro no. Perfecta pregunta, sí. Y ahí se dice que es parcialmente inversible. Y cuando vos decís es parcialmente inversible, tenés que aclarar para qué. Es parcialmente inversible porque es inversible para el alumno. Es parcialmente inversible porque es inversible para el alumno y la materia, pero no para el año. ¿Ok? Por decir algo. No tenemos casos de esos todavía, pero podríamos tener. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto de inversibilidad? Ahora vamos a ver cómo se resuelve la inversibilidad. Pero este es el concepto. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ok. Bueno, entonces, recién vimos el NOT. Y un poco esto sirve como repaso. El NOT es algo que ya existe en la lógica. ¿Y cómo lo pensamos? Lo pensamos como existe un X tal que no se cumple que P de X. ¿Ok? Entonces, en algo concreto existe un X tal que no se cumple que rindió ese X. Existe un alumno tal que se cumple que no rindió ese alumno. ¿Ok? Y en Prolog es como vimos recién, not rindió, alumno, X, cualquier cosa así. Cualquier consulta recibe acá. Y eso lo convierte en un predicado de orden superior. Entonces, la pregunta que nos hacíamos recién es si es inversible. ¿Y cuál era el criterio para saber si era inversible o no? ¿Qué tenía que pasar?
Tenías que poder hacer consultas existenciales con un parámetro por lo menos. Básicamente, esa es la forma en la cual yo chequeo si algo es inversible o no. Si me permite hacer consultas existenciales y funciona correctamente. Porque permitir te va a permitir. Está mi perro revolviendo una zapatilla a una altura que la acabo de ver en la cámara y dije, está loco este perro. Entonces, si yo pregunto, ¿está al principio alumno? ¿Sí? Y me responde falso cuando sabemos que básicamente todo lo que no es falso va a dar cierto, por principio de universo cerrado, entonces es como que podemos garantizar que no es inversible. Y lo mismo va a pasar con el guión bajo. Con el guión bajo también nos va a dar falso, ¿sí? Porque estamos preguntando, ¿existe alguno? Y nos va a decir, no, no existe ninguno. Y es mentira, sabemos que existe alguno. Si lo probamos individualmente, nos da. Entonces, para testear la inversibilidad, la mejor forma es eso. Hago una consulta donde todas son incógnitas y veo qué pasa. Y si en algún lugar la caga, bueno, probablemente para ese no es inversible. Vamos a ver después casos más interesantes con listas. Hay un montón de casos interesantes para analizar la inversibilidad. Pero bueno, nada, ese es el concepto de inversibilidad. Entonces, un poco para entender esto de la inversibilidad, tenemos que entender eh, qué es lo que estamos preguntando, ¿no? Entonces, yo acá voy a definir un conjunto, ¿ok? Como nosotros estamos trabajando con el principio de universo cerrado, hay un universo cerrado. Y en este universo cerrado van a estar Nicolás, Malena, Raúl, Carlos y Santiago. ¿Es un universo de qué este? De alumnos. De alumnos, ¿sí? Afuera van a estar Iña, el 3, el perro. Estos que están acá adentro son alumnos. Y estos que están acá afuera son no alumnos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, para construir estos alumnos o para obtener estos alumnos, yo puedo hacer esta consulta, ¿ok? Y esto me va a decir estos que están acá adentro, estos 5, ¿ok? Y estos que están acá es un conjunto de qué? Creo que eran los que habían rendido, si mal no recuerdo. Exacto, son alumnos que rindieron, ¿ok? Alumnos que rindieron. Y los obtengo haciendo rindió alumno, guión bajo. ¿Sí? Acá, no, perdón, rindió alumno, porque no era la materia. Rindió alumno. Ok. Entonces, este es un subconjunto de los alumnos, ¿ok? Y por otro lado, lo que queda fuera de este conjunto es alumnos que no rindieron, Santiago y Carlos, ¿sí? Alumnos que no rindieron, ¿sí? Santiago y Carlos. Pero de la forma que nosotros lo definimos, con el rindió, not rindió alumno, lo que yo estoy definiendo en realidad es todo lo que está fuera de este conjunto. Todo lo que está fuera de ese conjunto. Básicamente, todo. Todo el universo habido y por haber, ¿ok? El not rindió alumno me genera todo lo que esté afuera de esto. Y todo lo que está afuera de esto no es Santiago y Carlos, es todo, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es restringir este alumnos que no rindieron, ¿ok? Queremos esto. Para obtener eso, lo que yo le tengo que decir es, existe un universo cerrado, que es el de alumno, ¿sí? Y de ese universo cerrado de alumnos, Santiago, Carlos, Nicolás, Malena y Raúl, me interesa saber los que no rindieron. De Santiago, Carlos, Nicolás, Raúl y Malena, ¿cuáles son los que no están en el conjunto que tiene Nicolás, Raúl y Malena? Santiago y Carlos, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que obtener es esto. Entonces, si vamos un minuto al código, y yo acá le digo no solo que no rindió, sino que aparte tiene que ser alumno, ¿no? Y yo ahora pregunto, ¿está al principio Iña? Me dice falso. Ok, antes me decía true. ¿Por qué no está al principio? Porque no es alumno. Ok, no es alumno. ¿Pero qué pasa con Santiago? Me dice true. Ok, Santiago me dice true. Antes también me decía true. Pero ahora lo que puedo hacer, que es súper interesante, es que ahora es inversible. Por lo tanto, le puedo preguntar quiénes son los alumnos que están al principio de la carrera. Y me dice, son Carlos y Santiago. Y obviamente, che, ¿existe algún alumno que está al principio? Sí, obviamente. ¿Ok?
¿Se entiende entonces? Lo que se suele hacer, o cómo se suele llamar esto, es un generador. Porque estoy generando el conjunto de alumnos sobre los cuales voy a preguntar si es cierto que no se cumple esto. ¿Ok? Yo no digo, che, alumno puede ser cualquier cosa. Yo digo, alumno tiene que ser alumno. Tiene que tener como característica el ser alumno. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Y aparte de tener como característica el hecho de ser alumno, tiene que haber no rendido. ¿Ok? Entonces genero el conjunto de elementos que quiero evaluar y después voy al NOT. El NOT va a ser uno de los casos que me va a perjudicar la inversibilidad. ¿Ok? Hasta ahora no tuvimos ningún problema de inversibilidad, era todo totalmente inversible. A partir de que introducimos el NOT, bueno, ya tenemos problemas de inversibilidad. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Todo bien, por ahora. Deme un segundo que mi perro me parece que se metió a la basura. Listo, gracias. Ok, entonces generamos el conjunto de alumnos y después negamos. Y algo que es importante es que si el alumno no viene ligado, eh, es como que actúa como un guión bajo. ¿Ok? Entonces fíjense que si esto no viene ligado, che, ¿hay alguien que rindió? Sí, perfecto, entonces true. ¿Ok? Es como que actúa de esa forma. ¿Sí? Es como que actúa de esa forma por el hecho del universo cerrado. ¿Ok? No es que actúa de esa forma porque actúa de esa forma, pero es como que lo podés representar de esta forma y van a ver que es igual. Hace exactamente lo mismo. Ok. ¿Preguntas, dudas? Qué bien pregunta. ¿Es importante el orden? Por ejemplo, si genero el conjunto después del not. ¿Qué opina el resto? Y sí, porque el primer predicado ya lo lleva unificado alumno y después hace la consulta con el not. Exacto. Dice Agustín, entonces cualquier regla la podemos hacer inversible. No cualquiera, pero la mayoría de los problemas que vamos a tener de inversibilidad se van a resolver con un generador, pero no cualquiera. De hecho, con listas hay casos que vamos a ver que no tiene ningún sentido hablar de inversibilidad. Ok, entonces, como dice acá, ¿cómo arreglamos esta inversibilidad? Unificando antes. ¿Ok? Esta magia de unificar es unificar, ligar, son sinónimos. Unificando antes. Que la otra vez Iña me decía, nunca decimos unificando. Acá está Iña. Acá hay evidencia de que dice unificar. Siempre usamos el término ligar acá. Me gusta más. Es más. Va, no sé, qué sé yo. Tiene sus cosas. Pero bueno, es como que restringimos el conjunto que puede, los valores que puede tomar esta variable, para que cuando entre acá actúe sobre valores que ya sabemos cuáles son sus valores de verdad. Verdadero o falso, ¿no? A esto es lo que llamamos el generador. Y eso actúa como magia para nosotros. ¿Preguntas, dudas?
Genial. Pero no se acaba ahí. Hoy es día de orden superior. Y como es día de orden superior, vamos a ver otro predicado de orden superior. Pero para introducir ese predicado de orden superior, vamos a resolver este ejercicio. Dice, queremos saber si un alumno aprobó un año. Para saber si un alumno aprobó un año, decimos que aprobó todas las materias de un año. ¿Ok? Entonces, aprobó año. ¿Es una relación o una característica? Una relación. Es una relación. Característica. Ok. No sé quién dijo característica, pero es una relación. Porque es una relación entre qué y qué. ¿Quién me lo sabe decir? Entre un alumno y un año. Un alumno y un año, ¿sí? Ahora, si fuera, aprobó la carrera, sí, es solo alumno, es una característica. Aprobó un año, es una relación entre alumno y un año, porque tenés que sacar 100 años. Si fuera, ap- aprobó primero, sí, también vale. Pero en este caso se aprobó año. Entonces es alumno y año. Ok. Entonces, nosotros ya tenemos acá arriba si aprobó un alumno de materia. Entonces yo lo que puedo hacer, digo, las materias, me interesan las materias que qué. Que son de tal año. Ok, las materias que son del año que recibe por primero. Este perro. Dali, vení para acá. Pero bola, me da. ¿Y qué tiene que haber pasado con esas materias? Y que las haya aprobado. Ok, entonces aprobó alumno materia. Pero ahí no Vamos, sería una sola materia. ok, ¿qué estoy preguntando acá? Voy a preguntar, ¿aprobó Nicolás primero? Y me dice que no, porque no rindió ni sintaxis, perdón, ni algoritmos, ni análisis uno. Entonces no aprobó. Pero si pregunto si Nicolás aprobó segundo, me dice que sí. Perfecto, buenísimo. Hasta ahora todo bárbaro, ¿no? Pero vamos a preguntar si Malena aprobó segundo. Malena, ¿tendría que haber aprobado segundo? No, porque le falta una materia, me parece. Le falta una materia. Pero me dice sí, aprobó. Entonces, ¿qué estoy preguntando? Si existe una materia de segundo tal que la haya aprobado. Exacto. Son consultas existenciales. Y como son consultas existenciales, existe al menos una que. Es como un ENI, ¿ok? Es como el ENI de funcional. ¿Hay alguna materia de segundo año tal que Malena la aprobó? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Hay alguna materia de segundo año tal que Malena la aprobó? Y obviamente la respuesta va a ser sí. Hay una. ¿Pero aprobó todas las de segundo año? No. ¿Ok? Entonces, el forol va a actuar de un para todo. Para todo X se cumple que P de X entonces Q de X. ¿Ok? Y en algo en concreto, para toda materia que es de segundo año o de un año en específico, se cumple que el alumno aprobó la materia. ¿Ok? Para todas las materias de este año, se cumple que el alumno aprobó la materia. Y la pregunta es, ¿cómo planteamos esto en código? Bueno, es muy similar a lo que tenemos ahora, pero tenemos que decirle, che, esto es un para todo. Y para decirle esto es un para todo, necesitamos usar el for all. For all es un predicado de orden superior, entonces, ¿qué va a recibir?
Consultas, habíamos acordado. Perfecto, consultas. Bárbaro, muchas gracias. Y en este caso, ¿cuántas consultas debería recibir? ¿Se ve que hay un entonces? Entonces, si hay un entonces, necesito una consulta generadora y una consulta de condición o de criterio. ¿Ok? Para todas las materias que se generan así, para todas las materias que son de segundo año, se cumple que el alumno la aprobó. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas consultas voy a necesitar? No se me queden ahora, venían bien. Voy a necesitar dos. Gracias, Juan Manuel. Un segundo tarde, Juan Manuel, igual. Te tendría que haber jugado antes. Voy a necesitar dos. Una generadora, que es para todos los que, para todas las materias que son de un determinado año, se cumple que el alumno, anota lo que quieras, prólogo, se cumple que el alumno aprobó esa materia. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? Para todas las materias de un determinado año, se cumple que el alumno aprobó dicha materia. Acá es muy importante tener bien en claro qué es lo que estoy generando. ¿Qué estoy generando? Estoy generando materias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tengo en la primera condición o en la primera consulta del forol y en la segunda. ¿Ok? Como que eso es una forma de darse cuenta. No necesariamente siempre así, pero el 95% de los casos es así. Fíjense que el año lo uso para generar materias. No digo existe algún año, o mejor dicho, para todos los años. Digo para todas las materias. Para todas las materias de un determinado año, se cumple que el alumno aprobó dichas materias. Todas, no una, todas. Entonces, si yo lo pruebo ahora para Malena, Malena no aprobó segundo. Pero ¿qué onda Nicolás? Y Nicolás sí aprobó segundo. Y obviamente para chequear, Nicolás no aprobó primero. Sigue sin aprobar primero. No es que mágicamente lo va a aprobar gracias a esto que hicimos. ¿Se entiende entonces cómo funciona el forol? O el para todo, básicamente. Sí, perfecto. Entonces, en Prolog queda así como está. Fíjense que cuando hicimos esta PPT estaba al revés el orden de materia y año, pero es lo mismo. Este va a ser nuestro PX, como nuestra condición, nuestra precondición, y esto es nuestro entonces, Q de X. Ok. Y esto es una aclaración muy, muy importante. La materia tiene que estar sin ligar. ¿Por qué? Porque justamente la voy a generar acá, en este para todo. Existen materias tal que se cumple esto. ¿Ok? O mejor dicho, para todas las materias que existen para este año se cumple esto. ¿Ok? Entonces, si yo agarro y digo, ok, hay materias, ¿sí? Así, por ejemplo, y yo pregunto si ahora aprobó Nicolás primero, me dice sí. Y si yo pregunto si aprobó Malena segundo, me dice sí. Y si yo pregunto si aprobó Malena primero, me dice sí. Y me dice todo que sí, y es medio raro. O sea, puedo preguntar, por ejemplo, si Iña aprobó primero, y me dice que sí. Ahora, puedo preguntar si Iña aprobó tercero. ¿Qué piensan que va a decir acá? ¿Sí o no? Me dice true.
y le puedo preguntar sexto y me dice true, y le puedo preguntar cualquier cosa y me dice true. Ni hablamos de inversibilidad, no estamos hablando de inversibilidad. Ya de por sí el predicado para consultas individuales funciona mal. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es lo interesante. Dice, primero dice, che, existe una materia. ¿Ok? Existe una materia. Esto dice, existe una materia. ¿Por qué dice existe una materia? Porque esto es una consulta existencial. Entonces dice, existe una materia. ¿Cuáles son las posibles materias que tenemos? Y bueno, vamos a este predicado y dice algoritmos. Ok, entonces dice algoritmos. Se cumple que para todas las materias que son algoritmos y son de, pongámosle, en este caso que estábamos analizando sexto, se cumple para todas las materias que son algoritmos y que son de sexto año, ¿hay un alumno que las aprobó? ¿Cuáles son todas las materias que son algoritmos y son de sexto año? ¿Cuál es ese conjunto? No existe, es vacío. Un conjunto vacío, exacto. O sea, no existe una materia que sea algoritmos y sea de sexto año. Entonces, no hay una condición. ¿Y qué pasa cuando tengo un conjunto vacío en un para todo? ¿Qué pasa cuando hago un all de una lista vacía en funcional? Te daba true, me parece. True. ¿Sí? True. ¿Ok? Exacto. Entonces, mismo criterio acá. Si la condición es vacía, o sea, si el para todo por parte de un conjunto vacío, el entonces va a ser falso. Y si el entonces es falso, es todo cierto. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar true. ¿Sí? Entonces, para algoritmos me da true. Pero probemos, ok. Probemos INEA con primer año. ¿Ok? Fíjense que me sigue dando true. Entonces dice, la materia es algoritmos. Ok. ¿Existe una materia de algoritmos de primer año? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿el conjunto cuál va a ser? El conjunto del para todos. Algoritmo uno, ese caso. Ok, me dice algoritmos es el conjunto que voy a armar. Piensen que el para todos es sobre la materia. ¿Aprobó INI algoritmos? ¿Sí o no? No porque no era alumno en primer lugar, ¿no? Exacto, INIA no aprobó algoritmos. Entonces, si INIA no aprobó algoritmos, que es la única materia que se armó en el conjunto, ¿esto me va a dar cierto o falso? Falso. Falso, ¿ok? Me da falso. Buenísimo. ¿Ya está? ¿Esas son todas las materias que existen? ¿Algoritmos? ¿O hay más materias? Había más. Hay más. Análisis uno. Ok. Análisis uno es de primero. Para todas las materias que son análisis uno de primero, ¿se cumple que la aprobó aquí? No, falso. Listo, falso. Buenísimo. ¿Existen más materias? Sí, existen. Existe PDEP. Ok. PDEP. ¿Es de primero? No. Entonces, ¿cuál es el conjunto del para todos? Lista vacía. Si el for all tiene un conjunto vacío, va a ser cierto. Y ahí da true. ¿Se entiende cómo funciona entonces esto? No es que mira el primero y dice listo. No, va a mirar todas las materias. Porque acá estoy diciendo, existe una materia tal que se cumple este for all. Y como este for all en algún momento va a dar un conjunto vacío, porque no todas las materias son del mismo año, bueno, con alguno me va a dar true. Entonces todo te va a dar true. Y es un problemón. Entonces es importantísimo que materia no entre ligado. Que materia se genere acá. Si materia entra ligado, va a haber problemas. Va a haber problemas. Si materia se liga acá, genial. Entonces, sobre la condición sobre el que yo hago el para todo,
sobre el que yo hago para todo no tiene que entrar ligado al for all. Todo lo demás, ahora vemos. Pero para el que yo hago para todo, no tiene que entrar ligado. Se tiene que generar en el for all. Se tiene que generar en el for all. ¿Se entendió entonces la importancia de que se genere dentro del for all? Genial. Ahora sí, la pregunta importante. ¿Es inversible? ¿Y es inversible para qué? ¿Sobre qué tengo que preguntar la inversibilidad? Agustín dice sobre año. ¿Solo sobre año? No, y si el alumno no aprobó esa materia. Mm, A ver, lo que me interesa es saber si yo puedo generar todos los posibles alumnos y todos los posibles años. Entonces, la inversibilidad es sobre ambos, ¿ok? Entonces, si yo pregunto, ¿aprobó año? Por ejemplo, ¿qué alumnos aprobaron segundo? Eso es lo que podría preguntar, ¿no? ¿Cómo chequeo si es inversible o no? Enter. Así de simple. Y me dice true. ¿True es una respuesta válida para esta pregunta? No, No. No, estamos de acuerdo que si fuera así para todos, bueno, si es para todos, genéramelos todos. No esto, no me puede decir true, genérame todos los que lo hacen, ¿cierto? Entonces, esto no es una respuesta válida. Mismo caso, si yo pregunto, che, quiero saber cuáles son los años que aprobó Nicolás, ¿sí? Acá tampoco funciona. Entonces, ¿es inversible para año? tampoco. Tampoco, ¿ok? Actúa cuando yo no lo tengo inversible, como vimos antes en el NOT, actúa como un guión bajo. Che, ¿existe algún año que Nicolás aprobó? Sí. ¿Existe algún año que aprobó Malena? Dice que sí, pero me parece que está mintiendo. Ah, porque me está generando el conjunto de todas las materias que alguien aprobó. ¿Existe algún año que alguien aprobó? Horrible. Entonces no es inversible, ni para alumno ni para año. Quiero que sea inversible para los dos. Es más, la pregunta que yo quiero terminar haciendo es esta, ¿no? Dame todos los alumnos y los años que aprobaron. Y obviamente esto no funca. No va. Ok, entonces no es inversible. Pero no tiene que ser inversible para materia. Tiene que ser inversible para alumno y para año. Ok. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Primero tenía una PPT de cómo lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Y ligas el alumno y el año antes del for all? Perfecto. ¿Cómo hago para ligar el alumno y el año antes del for all? Como dice Juan Manuel ahí, generadores del conjunto de año y alumno. Exacto. ¿Cómo lo hago? O sea, necesito generar el alumno y el año. Tan simple como eso. ¿Cómo lo genero? Y el alumno es alumno si cumple el predicado alumno. Lo- Simple. ¿Y el año? Puedes usar materia, el segundo campo de materia. ¿Esto? Ah, sí, 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 eso. Entonces no hago esto, porque si no estoy repitiendo lógica. Usó año, ¿ok? Usó año. Teníamos el predicado año definido, ¿ok? Entonces, perfecto, usó año. ¿Ok? Ahí Juan Manuel lo había puesto. Entonces, si ahora yo pregunto, vamos a preguntar, ¿qué año aprobó Nicolás? Me dice segundo, y solo segundo, no hay más. Y si yo le pregunto, ¿qué año aprobó Malena? Me dice, no hay ninguno, flaco, no trate de preguntar cosas que no existen. Y lo mismo, si yo pregunto si hay algún alumno quiénes son los alumnos que aprobaron segundo año, me dice Nicolás y nadie más. ¿Ok? Y por último, la que queríamos preguntar era, ok, dame los conjuntos de alumnos que aprobaron y qué año. ¿Ok?
que solamente me dice Nicolás y segundo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ok. ¿Quiénes son los años o cuáles son los años que aprobó al menos un alumno? Puedo preguntar, ¿no? Me dice segundo y nada más. Ok, buenísimo, perfecto. Ahora quiero preguntar, no me toca eso. Quiero preguntar, ¿alguien terminó tercero? ¿Y qué me tiene que decir? Creo que no había terminado nadie, me parece. No tiene ni siquiera materias tercero. Ok, me va a dar false. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está dando false? Año, ¿no? No llega a ligarlo. Exacto. Año liga únicamente 1 y 2. ¿Sí? 1 y 2. Nada más. Entonces, tercero no es un año válido. Que podemos decir, che, no es lo que quiero. Podríamos, por ejemplo, hacer un año bis. Y hacemos este caso de acá. 4, 5. Podemos decir, che, mira, los años son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ok? Por ejemplo. Entonces acá vamos a usar año bis. Ok. Y si yo ahí pregunto, che, ¿cuáles son los alumnos que terminaron un año? Me dice Nicolás con segundo, Nicolás con tercero, Nicolás con cuarto, Nicolás con quinto, manera tercero, cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto, tercero, cuarto, quinto. ¿Por qué? ¿Quién me lo sabe decir? Arriesguen, arriesguen. Adentro del forol se genera un conjunto vacío con 3, 4 y 5 en materia. Exacto. Cuando el año, o sea, viene por acá, agarra y dice alumno. ¿Cuál es el primer alumno que puede haber? Como viene sin ligar, me dice, ok, el primer alumno que puede venir es Nicolás. El primer año que viene es primero. ¿Toda la materia de primero Nicolás las aprobó? No. Toda la materia de segundo, o sea, vuelve acá, ¿no? Va segundo. ¿Toda la materia de segundo Nicolás las aprobó? Sí, perfecto. Lo primero que liga es Nicolás y segundo. Ok. Y vuelve acá, dice, ¿ya hay más años? Sí, 3. Ok. Todas las materias de tercero. ¿Cuáles son todas las materias de tercero? Lista vacía. Ninguna, ¿sí? Un conjunto vacío. ¿Ok? No es que, ojo, yo digo, eh, vamos a volver un pasito atrás. Porque usé la palabra lista y ese fue mi error. Es un conjunto vacío, pero no trabaja con conjuntos el foral. O sea, trabaja elemento por elemento, ¿ok? Pero la mejor forma, la forma más gráfica de entender esto es este grafiquito que está acá, como conjuntos, ¿ok? Pero tengan en cuenta que Forol no trabaja con listas, trabaja con conjuntos. O sea, va primero este, después este, después este. Después este, después este. ¿Sí? Eh, hago solo la aclaración, ya sé que ustedes saben, pero hago la aclaración porque vale la pena. ¿Ok? Entonces, vuelvo, perfecto. Entonces, arma ese conjunto vacío, no hay materias por las cuales ciclar. Entonces, si no hay materias por las cuales ciclar, un para todo me da verdadero. Entonces me dice, Nicolás terminó tercero. ¿Hay más años? Sí, cuarto. Otra vez lo mismo. Nicolás terminó cuarto. Entonces, fíjense que es interesante que si yo defino los años así, está bien, yo puedo saber que los años son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pero si yo no definí las materias correctamente, ¿sí? Si yo no definí bien esto, puedo tener un comportamiento inesperado. Esto es un comportamiento inesperado, no es algo que yo quiero que pase. ¿Ok? Entonces, la mejor forma de definir año, poniendo un minuto de esto, era la que teníamos ahí arriba. ¿Sí? Que dependa de las materias. Si alguien no agregó materia, bueno, problema de esa persona, no nuestro. Y si alguien agregó materias a sexto, bueno, sexto pasa a ser un año, es un año válido.
ahora que tenemos el for all, vuelvo a esto y tiene sentido, ¿no? ¿Se entiende por qué es mejor esta versión que la anterior? Ok. ¿Preguntas, dudas? Bueno. Entonces, conceptos importantes que nos llevamos de esta clase. Primero que nada, que tenemos predicados de orden superior. ¿Y los predicados de orden superior qué recibían? Consultas. Consultas. ¿Hay predicados que reciben predicados? Sí, ¿los vamos a ver? No. ¿Ok? Entonces, los predicados que nosotros vamos a ver reciben consultas. Eso es importante. Primer punto importante. Segundo punto importante. El not y el for all afectan la inversibilidad. Inversibilidad es el concepto en el cual yo digo, si le pregunto, che, ¿cuáles son los que hacen verdad? Me sabe decir. Esa es la idea de la inversibilidad. Si yo te pregunto, te hago una consulta existencial de generame los posibles valores que hacen cierto esto, el motor se encarga, ¿sí? Cuando no puede hacer eso, digo que el predicado no es inversible para ese argumento. Y cuando no lo hace para ninguno, digo, no es inversible, se acabó, ¿ok? Cuando lo hace para alguno, digo, es parcialmente inversible para tal y tal, por decir algo. ¿Ok? Vamos a ver casos más adelante donde eso es más común, especialmente trabajando con listos. Eh, Asociado al concepto de inversibilidad, nace el concepto de generador. Que el concepto de generador no es nada loco, es simplemente un predicado que lo llamo antes de lo que tenga problemas de inversibilidad para garantizarme que yo estoy trabajando con un universo cerrado y no un universo abierto. ¿Ok? Yo defino el universo cerrado más grande, ¿sí? Yo defino el universo cerrado más grande, el de alumnos, de forma que cuando niegue el subuniverso, no me expanda al universo total, sino que me expande hasta el universo cerrado que yo definí. Ese es el concepto de generador. ¿Ok? Y bueno, no mucho más. Vimos cómo hacer un not, cómo hacer un para todo. Cómo hacer una negación y un para todo. Ok, eso es todo por hoy. Si hay preguntas, dudas, es el momento de hacerlas. Si no, obviamente por Discord, no es que vamos a dejar de responder. Ahí Agustín pregunta, si quisiéramos saber si no aprobó un año, ¿se puede hacer not aprobó año, alumno año? Por supuesto, pero no así como se está proponiendo. Aprobó año, no, año. ¿Cuál es el problema con esta consulta? Adentro del note estás preguntando por todos los alumnos y todos los años. Ok, sí, pero me los podría generar, ¿o no? Eso es lo que queremos, como que me diga, che, sí, Malena no aprobó primero, Nicolás no aprobó primero, Malena no aprobó segundo, pero para que haga eso, ¿qué me falta? Si tengo incógnitas adentro de un not, ¿cuál va a ser el problema? Ahí dice Agustín, ligar alguno de los dos. No solo alguno de los dos, ligar los dos. O sea, generadores. Me faltan generadores. ¿Sí? Si tengo generadores y después llamo a esto. Ahora sí, me dice Nicolás no aprobó primero, Malena no aprobó primero, Raúl no aprobó primero, Carlos no aprobó primero, Santiago no aprobó primero, Juan no aprobó primero, Nicolás primero. Bueno, otra vez, bla, bla, bla. Malena no aprobó segundo, Raúl no aprobó segundo. Fíjense que Nicolás ya no está, porque Nicolás sí aprobó segundo. Bueno, y así con todos los años, segundo, y se acabó. ¿Sí? O sea, ojo, necesitas generar, si no, no podés. Pero si tengo los generadores dentro de la regla que uso, es que no importa. Lo mismo pasaba con el rindió. ¿El rindió es inversible o no? El rindió. ¿Sí o no? Es inversible. ¿Ok?
El rindió es inversible, pero cuando yo lo paso por el NOT, yo con el rindió lo que hago es generar un conjunto. Y cuando yo niego ese conjunto, es todo excepto lo que está acá. Todo. Todo, ¿se entiende? Todo. Un perro, un caballo, un Power Ranger. Lo mismo pasa acá, cuando yo digo, che, no aprobó año. Bueno, ¿qué es lo que aprobó? Lo que aprobó es Nicolás. Y lo que aprobó es segundo. Todo lo que no esté ahí adentro es cierto. ¿Ok? Y como no tiene forma de generártelo, no te va a responder cosas así. Sino que te va a decir, bueno, no sé, flaco, qué sé yo, fíjate. Falso, verdadero, depende qué resuelva primero el motor. Pero te va a dar algo que no querés ver. ¿Ok? No importa que este de acá sea inversible. El tema es que cuando este de acá, que es inversible, lo pasas por un NOT, el NOT lo hace no inversible. O sea, no es que no es inversible porque este no era inversible. Es que no es inversible porque lo estás pasando por un NOT. Entonces lo tenés que hacer inversible. Lo tenés que generar. Felipe dice, una pregunta, profe, ¿los predicados de orden superior suelen dar problemas de inversibilidad o no necesariamente? Los tres que vamos a ver traen problemas de inversibilidad. Estoy pensando el otro que vamos a ver. Pero necesariamente no. O sea, no necesariamente. Pero sí, los que vamos a ver sí. Agustín dice, otra duda, ¿tiene sentido hacer un not de un for all? Y todo depende, ¿no? A veces eso es quizás un for all negado, en vez de hacer un not de un for all, haces un for all con un not. O sea, ahí estamos en lo mismo de hacer un any, un all, un not any, not all, ¿sí? Todo depende de qué quieras hacer. A veces por declaratividad tiene sentido, porque ya tengo llevando a funcional, ¿no? Ya tengo una función que hace LOL, entonces le hago un not, buenísimo. Lo mismo va a pasar acá. Pero hay que ver el caso. Siempre hay que ver el caso. Sí. ¿Alguna duda más? Genial. Buenísimo. Entonces, nos vemos la semana que viene.